Bueno, seguimos entonces en el módulo 2 del curso de fórmulas y funciones y ahora vamos a ver cómo puede cambiar el valor de una fórmula, el resultado de una fórmula, al utilizar los operadores aritméticos, o sea, el orden de precedencia o la utilización de paréntesis en una fórmula, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona la precedencia de operadores aritméticos y la utilización de paréntesis en una fórmula. Fíjense, por ejemplo, ahora, si nosotros hacemos esta cuenta, 5 más 2 por 3, esto va a dar el resultado 11. Ahora, si nosotros cambiamos el argumento de la fórmula y utilizamos paréntesis en 5 más 2, eso da 7 por 3, va a dar 21. Entonces hay que tener cuidado cómo armamos la fórmula a los fines de obtener el resultado que nosotros esperamos. ¿Sí? Entonces, también vamos a ver que Excel tiene una precedencia de operadores aritméticos que primero hace el porcentaje, después exponenciación, después multiplicación o división y finalmente sumas y restas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también eso a los fines de obtener el resultado esperado. Para comparar valores en Excel tenemos los operadores aritméticos igual, el operador aritmético igual, y básicamente lo que hace es comparar dos valores que están en dos celdas diferentes. En este ejemplo lo que estamos viendo es comparar el valor de la celda, por ejemplo, A1 con la celda con el valor que está en la celda B1, ¿sí? Entonces, en ese sentido lo que hacemos es poner igual, paréntesis, el valor de la celda que queremos comparar con la otra, en este caso A1 igual a B1, ¿sí? Y en este caso el resultado automático que va a tener Excel es falso, ¿sí? Porque los valores no son iguales. Si copiamos, como vimos en el primer módulo, la fórmula que hicimos en la celda C1, la copiamos al resto de la columna C, vamos a ver que automáticamente los valores de la comparación van cambiando conforme nos movemos en la columna C, ¿sí? También vamos a ver que para otro tipo de comparaciones, ¿sí? Por ejemplo, como es comparar si un valor es mayor o menor que otro, ¿sí? Podemos utilizar el signo mayor o el signo menor a los fines de comparar los valores de dos celdas diferentes. En este caso, una vez más, estamos comparando si el valor de la celda A1 es mayor que el valor de la celda B1, ¿sí? Y automáticamente también lo que va a hacer Excel es presentar o representar en la celda C1, en este caso, un valor automático que sale de comparar si los valores en esas celdas uno es mayor que otro. Lo mismo podemos hacer si queremos determinar si un valor es menor que otro, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que las tres primeras filas el valor es falso y en la última 50 es mayor que 40, entonces es verdadero. Lo mismo podemos hacer entonces si queremos hacer la comparación inversa. Si los valores en la columna A son menores que los valores en la columna B, entonces hacemos por fila, ¿sí? Ponemos si A1 es menor que B1 y luego copiamos esa fórmula en el resto de las celdas de la columna C, ¿sí? Entonces, con esto lo que vamos a hacer es hacer una comparación de valores mayor o menor dependiendo de nuestra aplicación. También lo que se puede hacer es tratar de ver si un valor es mayor o igual que otro, ¿sí? Para eso hacemos uso del signo mayor igual, ¿sí? Es simplemente anteponer el signo igual en el signo mayor o en el signo menor que utilizamos en la fórmula que vimos anteriormente. Entonces, en este caso podemos las tres comparaciones: si es mayor, si es menor, o si es mayor o igual o menor o igual que el valor que estamos buscando comparar. También, utilizando el signo mayor y el signo menor juntos, podemos hacer una comparación si los valores son diferentes, ¿sí? Ni mayor ni igual, ¿sí? Si son diferentes. Entonces, utilizando mayor y menor podemos hacer una comparación de si los valores son diferentes. En esta tabla lo que tratamos de mostrar es la utilización de los diferentes métodos de comparación que vimos hasta hace un ratito, ¿sí? Entonces, la idea es comparar diferentes valores en una tabla utilizando los operadores aritméticos, ¿sí? Entonces, utilizando mayor y menor en la misma fórmula podemos obtener valores, o sea, la comparación de si los valores son diferentes
con el signo igual si los valores son iguales, y utilizando el signo mayor o menor, haciendo una comparación como si los valores que están en una celda son mayores o menores que la otra. Bien. Ahora vamos a ver una función muy interesante, que es la función si, que es una función lógica, que lo que hace es comparar a través de una prueba lógica una condición que nosotros queremos proponer. De acuerdo a la evaluación de esa condición lógica, ¿sí? Nosotros podemos escribir que devuelve a Excel un valor por la condición lógica probada por verdadero o por la condición lógica si es falsa, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer una comparación de una determinada circunstancia en una celda, y dado eso, que Excel presente un valor cuando es verdadero o presente otro valor diferente cuando esa condición no se cumple, cuando esa prueba lógica no se cumple, ¿sí? Entonces, dos valores diferentes de acuerdo al resultado de la prueba lógica que nosotros queremos emplear en la función Excel. A modo de ejemplo, vamos a ver, imaginemos que tenemos una columna con diferentes códigos o identificación de acuerdo al cargo de diferentes personas o de un personal de un establecimiento, de una institución. Entonces, si nosotros identificamos con 1 a los que son docentes, con 2 a los que son administrativos, o diferentes códigos para la circunstancia que nosotros querramos determinar, podemos escribir en la columna B la siguiente fórmula, ¿sí? Es una función si que compara un valor que está en este caso en la celda A2, ¿sí? Si el valor que está en la celda A2 es igual a 1, la condición que arroja cuando esa condición se cumple, o sea, el valor que arroja cuando esa condición se cumple, va a escribir docente en la celda B2. Si el valor que está en la celda A2 no es 1, lo que va a hacer es escribir el valor 10430, ¿sí? Entonces, va a evaluar el valor en cada celda de la fila de la columna A. Si cumple el requisito de que sea 1, va a escribir docente, y si el valor es diferente de 1, va a escribir 10430, ¿sí? Esto es un método sencillo para hacer automáticamente una tabla con los diferentes cargos de acuerdo a una identificación o un número que nosotros ponemos para cada uno de los cargos, ¿sí? También podemos utilizar la función si, en este caso, para escribir en Excel, de acuerdo al valor que tenga una nota, ¿sí? De acuerdo al número que aparezca en la celda que nosotros evaluamos con la función si. En este caso, si es mayor o igual que 7, queda aprobado, automáticamente le escribe el mensaje en Excel, y si es menor o igual que 7, desaprobado, ¿sí? Ahí se ven claramente las dos resultados por la prueba lógica que dé positiva o que la prueba lógica de negativo, o sea que sea falso, ¿sí? Entonces, si el resultado en la celda A2 es mayor o igual que 7, el resultado automático que va a presentar Excel es aprobado, y si es menor o igual que 7, o si esa prueba, mejor dicho, no se cumple, lo que va a hacer es mostrar el mensaje de desaprobado, ¿sí? Entonces, con esto podemos automatizar una lista para que nos diga en qué condición está la persona que se esté evaluando o el examen que se esté evaluando. Entonces, con la prueba lógica sí, esto después lo copiamos en las diferentes celdas, es evaluar las diferentes opciones que tenemos. Otra función que se usa para evaluar valores en celdas es la función i, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es una comparación o una evaluación de si hay un valor dado en una celda para que arroje o presente otro valor diferente en una celda determinada, ¿sí? En este caso lo que hacemos es una comparación de si hay un valor mayor o igual que 8 en la celda A2, que escriba en la celda C2, ¿sí? Una condición determinada, en la celda B2, perdón, una condición determinada para que escriba en la celda C2
si eso se cumplió o no, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es evaluar si las dos condiciones son existentes o como nosotros queremos evaluarlas, y en base a eso va a determinar automáticamente un cartel de falso o verdadero según la condición que esté evaluando, ¿sí? En este caso lo que está evaluando es si el valor que está en una celda coincide con, en este caso, mayor o igual que 8, y si dice aprobado, para ver si promociona o no, ¿sí? Lo que hacemos es copiar nuevamente, como hicimos desde el primer módulo, la fórmula en las diferentes celdas de la columna C, y tenemos escrito este ejemplo. También podemos hacer una variante que es anidar las dos funciones, la función sí y la función i, ¿sí? Esto va a ser de gran ayuda porque, o sea, además de esta función sí y función i, podemos anidar cualquier tipo de funciones, pero en particular vamos a ver ahora cómo podemos utilizar las dos funciones en conjuntos, anidándola para tener un resultado un poco más acabado sobre nuestra fórmula, ¿sí? Ahora vamos a hacer otra comparación, ¿sí? Por ejemplo, que si queremos determinar si una medida de algún material, por ejemplo, está entre dos medidas que nosotros pensamos que sean óptimas, ¿sí? Por ejemplo, si una medida está entre 40 y 42, va a arrojar un valor verdadero, y si no está entre ese rango de medidas, el valor que va a arrojar automáticamente Excel es falso, ¿sí? Esto lo hacemos con una comparación básica, como hicimos recién, utilizando la función i, ¿sí? O sea, evaluando si es mayor o igual que 40 o menor o igual que 42, ¿sí? O sea, que pretendemos que esté en ese rango de valores. A nosotros podemos ir un paso más allá, concatenando las dos funciones para dar una eventual mayor evaluación a nuestra fórmula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora queremos cambiar el título automático que dice verdadero o falso de Excel por un título personalizado que es cumple, ok cumple o no cumple. Entonces, para ello hacemos uso de anidar las dos funciones, que son la función i y la función sí, ¿sí? Si ahora nosotros vemos, por ejemplo, cómo se escribe esa función anidada, veremos que hacemos uso de la comparación de la función i y luego el mensaje personalizado que veíamos en la prueba lógica de la función sí, evaluando un texto de ok cumple o el texto cuando no se cumple la evaluación lógica, que es no cumple, ¿sí? Entonces, con este método lo que hacemos nosotros es anidar dos funciones diferentes que son de gran utilidad para la evaluación de situaciones o condiciones que nosotros tenemos, por ejemplo, evaluar entre dos valores diferentes.